Hola, ahora traje este problema de una ecuación diferencial de coeficientes variables, que es una ecuación de Euler en el fondo, pero si ustedes no la ven como una ecuación diferencial de Euler, no es necesario porque en este caso nos dan una solución particular de la homogénea, eso sí, hay que hacer la diferencia, es una solución particular, pero de la ecuación diferencial homogénea asociada, por eso es la abreviación. Y que estamos trabajando los números positivos porque el logaritmo natural en variable real no funciona para los números negativos. Y nos piden encontrar la segunda solución, I2, de la homogénea, probar de que es linealmente independiente, y después encontrar la solución general del problema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo primero que se sabe es que, bueno, hay una fórmula que tiene que ver con el Wronskiano, que dice que algún múltiplo de I2 va a ser igual a algún múltiplo de I1 por la integral, aquí hacemos una integral grande, ¿ya? De la exponencial de menos la función que le llamemos p de x, pues vamos a comentar que es p de x, y dividido por i1, que también depende de x, todo esto al cuadrado, y ese resultado finalmente se integra. Entonces, p de x va a ser lo que acompaña al i' de mi ecuación diferencial homogénea, pero cuando está normalizada. Eso quiere decir que necesitamos primero encontrar la ecuación normalizada homogénea, que sería dividiendo todo por x cuadrado, más 1 por 1 partido por x, por i', y más 1 sobre x cuadrado por i normal, esto igualado a 0. Esta es la ecuación homogénea normalizada. Por lo tanto, en este caso, este sería mi p de x. Entonces ahora en lugar de escribir p de x, vamos a escribir menos 1 sobre x. Y notamos que siempre esas integrales que aparecen 1 sobre x o menos 1 sobre x están asociadas a logaritmos naturales, que los logaritmos naturales son las inversas de la exponencial, por lo tanto, esa expresión dentro de la integral va a quedar relativamente sencilla dependiendo de cómo sea el i1. Pues bien, entonces i1 dijimos que era coseno del logaritmo natural de x. Ese coseno del logaritmo natural de x también lo podemos sacar con la fórmula de Euler cuando tenemos raíces complejas, ¿ya? Pero como aquí nos lo entregan, no tenemos que hacer eso. Y esto va a ser igual a la integral. Bueno, e elevado a menos 1 sobre x. La integral de menos 1 sobre x es menos logaritmo natural de x. E elevado a menos logaritmo de x va a ser igual a 1 sobre x. Y a su vez, esto está dividido por coseno cuadrado del logaritmo natural de x, que es lo mismo que si lo escribo de otra forma. Bueno, esto es coseno de logaritmo natural de x. Y voy a escribir esto como... Y esta es como la parte clave del ejercicio, que esto es simplemente secante cuadrado del logaritmo de x multiplicado por dx sobre x. Y la gracia que esté multiplicado por dx sobre x es que esa es la derivada del logaritmo natural de x, por lo tanto, esta integral es directa. Se ve muy difícil, pero es directa. Esto sería simplemente, bueno, coseno de logaritmo natural de x, y esto está multiplicado por la integral de secante cuadrado de i por di es tangente de i, pero en este caso el i es logaritmo natural de x, y en este caso no es necesario colocar la constante de integración porque estamos buscando cualquier solución de esta relación entre sus integrales, que de nuevo está relacionado con reducción de orden, el Wronskiano, etc. Por lo tanto, si nosotros simplificamos coseno por tangente, como tangente es seno dividido por coseno, y el argumento es el mismo, en este caso mi i de 2 de x sería simplemente seno del logaritmo natural de x. Eso sería como encontrar el i2 de x. Ahora voy a pausar el video, voy a demostrar de que efectivamente esos dos, aunque se puede ver, pero para hacerlo más formal, son linealmente independientes usando el Wronskiano. Bueno, entonces para la segunda parte, lo que vamos a evaluar es calcular el Wronskiano de I1 e I2.
Y recuerden de que el Wronskiano tiene solamente dos posibilidades, dependiendo del universo de soluciones. O es estrictamente distinto de cero, o es siempre igual a cero. No puede ser que a veces sí y a veces no. No estaría bien cubierto el universo de la ecuación diferencial. En este caso, el universo, el dominio de la ecuación diferencial, son todos los reales positivos, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener eso en mente a la hora de hacer el Wronskiano. Entonces, bueno, la primera fila del Wronskiano será simplemente seno y coseno en cualquier orden. Vamos a respetar el orden del índice, pero en realidad esto es independiente del orden, porque el Wronskiano de I1, I2 es igual al Wronskiano de I2, I1. ¿Ya? La derivada de seno del logaritmo natural de x sería seno del logaritmo natural de x. Y aquí no estamos diferenciando, por lo tanto multiplicamos por 1 sobre x, o sea, simplemente eso. Aquí podríamos poner un paréntesis dentro de eso. Y voy a poner un paréntesis más ordenado aquí. Y análogamente esto sería coseno del logaritmo de x y dividido por x. Y ahora tenemos que encontrar ese determinante. Entonces, claramente, cuando yo multiplico cruzado, primero aparece coseno cuadrado del logaritmo de x dividido por x, porque el x aparece solamente una vez, menos seno por menos seno, esto queda más seno cuadrado del logaritmo de x, también dividido por x. Y ahora si factorizamos por 1 sobre x, nos queda seno cuadrado y coseno cuadrado sumados del mismo ángulo. Por lo tanto, esto es simplemente 1 sobre x. Y esto claramente es distinto de 0 para cualquier número real, salvo el 0, que el 0 hace que eso sea infinito. Por lo tanto, ni siquiera sería necesario precisar de que solamente se cumple porque el x es mayor que 0. Pero recordemos que como x mayor que 0 es una restricción de las funciones del Wronskiano, en realidad esto, para que esté más completo, es que esto es distinto de 0 para todo x en los reales positivos. O sea, funciona para los negativos, pero estamos trabajando sobre los positivos. Por lo tanto, por eso esa salvedad. Entonces, con eso, ¿qué demostramos? Demostramos que I1 y 2 es un conjunto linealmente independiente, LI, y eso implica que la solución de la homogénea es cualquier constante arbitraria por coseno de logaritmo de x. ¿Ya? Y eso es bastante lógico porque si son soluciones de la homogénea, cualquier múltiplo también será solución de la homogénea. Por lo tanto, hasta ahí tenemos resuelta la primera parte del ejercicio, que es encontrar la solución de la homogénea. Podríamos habernos demorado menos ocupando tal vez el método de Euler para las raíces complejas. En este caso hubiesen sido raíces complejas solo imaginarias. Por lo tanto, está asociado a coseno de b logaritmo de x más seno de b el logaritmo de x, donde b es el valor absoluto de la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces ahora voy a pausar el video, ya que demostramos de que encontramos I2, demostramos de que son linealmente independientes, por lo tanto es un conjunto de solución válido para la homogénea. Entonces ahora vamos a mostrar cómo contar la solución particular y con eso finalizamos el problema. Bueno, entonces lo último que quería sería encontrar las funciones a y b. Le puse esas letras para encontrar funciones de x que multiplicadas por coseno y por seno respectivamente sean la solución particular. Entonces hay que encontrar a y b. Y lo que dice el método de la variación de parámetros es que a y b tienen que cumplir con que coseno del logaritmo de x más b' por seno del logaritmo de x tiene que ser igual a 0. Mi segunda ecuación, porque tengo dos ecuaciones en este caso para el método de la variación de parámetros, es que aquí, bueno, tengo que poner un menos porque la derivada es negativa y aparece, tal como hicimos en el Wronskiano, aparece el dividido por x. Aquí me aparece con signo positivo, con un coseno, logaritmo de x dividido por x. Y eso es igual a, cuidado acá,
tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho de la ecuación original, pero normalizada. Por lo tanto, tenemos que dividir por x cuadrado. Entonces, esto es secante del logaritmo de x. Y todo esto dividido por x cuadrado. Entonces, aquí yo lo que recomiendo siempre es... Hay gente que se aprende la fórmula de memoria, yo lo hago con la regla de Kramer, aunque la regla de Kramer se puede generalizar para el método de variación de parámetros en dos dimensiones. Entonces, lo que decimos es que A' es la multiplicación de los coeficientes que acompañan los términos del lado derecho, que sería 0 secante del logaritmo de x dividido por x cuadrado, como el 0 multiplicado por cualquier cosa 0, solamente me queda con la parte negativa de secante, ¿ya? Por seno del logaritmo, pero secante por seno es más simple decir que es tangente. Tangente del logaritmo de x. Y como tiene un x cuadrado, me quedo con x cuadrado debajo. Y esto dividido por el Wronskiano, porque el Wronskiano es el determinante principal de la regla de Kramer. Y el Wronskiano ya sabíamos, porque lo calculamos antes, que es 1 sobre x. Eso sería A. Vamos a ordenar un poco. Entonces esto me quedaría tangente de logaritmo de x. Falta el logaritmo. El menos es por la regla de los determinantes, que el segundo es negativo. Y aquí me queda x cuadrado dividido por 1 sobre x, lo mismo multiplicar por x, por lo tanto me queda simplemente x. Y esto hace que sea muy fácil de integrar porque pasa lo mismo que antes. Tenemos tangente de algo por la derivada de ese algo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar en stand-by por ahora. Y vamos a comentar lo mismo para b'. Entonces b', dos posibilidades. O lo reemplazamos en la primera ecuación, que es más simple, porque ya conocemos a, o volvemos a ocupar la regla de Kramer. En este caso voy a hacer lo segundo, para que se entienda que es más fácil hacer esto en este caso. Por lo tanto, b' va a ser a' por coseno dividido por seno, cambiando el signo. Por lo tanto, como a' es negativo y es tangente, tangente por coseno es simplemente seno, porque se simplifican. Y como cambia el signo porque lo pasamos al otro lado, me queda seno positivo, pero dividido por x. Y eso dividido por seno. Por lo tanto, se va el seno también. Entonces, cuando multiplico por coseno, se simplifica un coseno. Y cuando divido por seno, se va el seno y simplemente me queda el 1 sobre x positivo. Entonces, en este caso es mucho más fácil hacer el A' por la regla de Kramer, que es un poco más complicado, y el B es simplemente cuando ya tenemos A', calcular cuánto vale B' despejando la primera ecuación, que es más fácil porque está igualada a 0. No lo recomiendo hacer con la segunda, pero sí lo pueden hacer con la segunda para verificar. Cuando ya conocen B' y conocen A', pueden reemplazar en la segunda ecuación y ver que se cumple, ya ocupando también propiedades trigonométricas. Por lo tanto, yo sé que, lo voy a comentar acá, yo sé que menos tangente de I es lo mismo que decir menos seno de I dividido por coseno. Entonces, lo único que cambia el signo menos en la primitiva es que si aparece el signo menos, esto es el logaritmo natural de coseno de I, ¿ya? En valor absoluto, porque coseno de I, aunque el I sea siempre positivo, podría ser negativo. Entonces hay que poner valor absoluto para que esté condicionado, para que no esté condicionado, porque si no va a funcionar solamente para algunos valores de X, ¿ya? Entonces vamos a aplicar esa derivada para decir cuánto en realidad es A. Y A de qué. Bueno, si no hubiera tenido el menos, hubiese sido menos logaritmo de coseno, que es lo mismo que el logaritmo de seno. Entonces al final, que sea menos o sea más, solamente cambia un detalle, pero es un detalle igual significativo porque como está fuera del logaritmo, pues entra a la ecuación como un exponencial negativo y cambia de coseno a secante, ¿ya? Entonces, en este caso, como ya tengo el menos, esto sería simplemente logaritmo de coseno del logaritmo de x. Entonces, como que tengo un logaritmo y otro logaritmo, ¿ya? Recuerden que aquí hay que colocar valor absoluto, ¿ya? Porque coseno no está condicionado, pero coseno podría ser negativo, ¿ya? Y b
es simplemente logaritmo de x, que es la primitiva de 1 sobre x. Por lo tanto, aquí tengo mi a y tengo mi b. Entonces ahora tengo que escribir la solución completa. Ya. Entonces, mi solución completa la voy a poner aquí en rojo para que se entienda de que por espacios la voy a colocar aquí. Mi i va a ser cualquier constante por coseno del logaritmo de x, eso es lo que ya sabíamos, más c2 por seno del logaritmo de x, más la solución particular. Pero ojo que la solución particular tiene dos partes. La primera es a por coseno. Entonces va a ser coseno del logaritmo natural de x por logaritmo de coseno del logaritmo de x, un montón de logaritmos. Entonces sería, bueno, el orden da lo mismo, pero voy a poner primero coseno. Coseno del logaritmo de x por logaritmo de valor absoluto de coseno del logaritmo de x. ¿Ya? Y el valor absoluto tiene que ver con que el coseno podría ser negativo para algún valor del logaritmo de x. Más, por espacio no me ocupo, pero es logaritmo de x por seno de x. Entonces aquí voy a poner seno de logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x. Entonces uno es coseno del logaritmo de coseno del logaritmo y el otro es seno del logaritmo por coseno de x. Ninguno por separado. Todo esto, toda esta parte, esta suma, hasta aquí, es una solución que si ustedes la reemplazan en la ecuación diferencial, que es mucho trabajo porque hay que derivar dos veces funciones que no son simples de derivar, debería cumplir con que x cuadrado por y prima, más x por y prima, teniendo la primera derivada y la segunda derivada, más la función original que sería esta, ¿ya? Es igual a secante logaritmo de x después de hacer muchas transformaciones en entidades trigonométricas, ¿ya? Y por supuesto la C1 logaritmo, coseno del logaritmo de x más C2 seno del logaritmo de x es independiente, es linealmente independiente con las otras, o sea, las otras no son pares de la primera, y esas aportan con los ceros, o sea, no son solución, pero podrían formar parte de la solución porque no estorban, porque al ser cero, cero más la función secante logaritmo de x es secante logaritmo de x, por lo tanto es justo que incluyamos coseno del logaritmo de x y seno del logaritmo de x si tuviéramos algunas condiciones de inicio, por ejemplo, i de 1 igual a 0 e i prima de 1 igual a 4, por ejemplo, podríamos encontrar el valor exacto de C1 y C2 y ahí sí tendríamos una solución completa. En este caso, esta es una solución general. Eso sería todo. Es un poco difícil el tema de las integraciones, las simplificaciones, pero encuentro que si uno sigue el procedimiento y es ordenado, debería llegar a la solución sin problema. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias por ver.